Es un gusto para mí iniciar con estas jornadas presentándoles la ponencia magistral de inauguración dictada por la doctora Sara Hunda Rojas. Ella es profesora titular A de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, psicóloga por la UAM Xochimilco, maestra en investigación y educación por la Universidad Iberoamericana, doctora por la UNAM, Facultad de Psicología, tutora del posgrado de Psicología por la UNAM, asesora en la construcción de la tabla de enfermedades laborales en el rubro salud mental, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, principalmente en calidad, participante en calidad de experto en el Reglamento de Salud y Seguridad de Higiene en el Trabajo en la norma 035, conferencista, ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, autora y coautora de diversas publicaciones sobre temas de psicología de la salud ocupacional, estrés y burnout, dictaminadora en diversas publicaciones, artículos, libros y proyectos de investigación, asesora y capacita en diversas empresas e instituciones públicas. También es miembro fundador de la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, miembro de la UNIPSICO de la Universidad de Valencia, España, responsable y corresponsable de diversos proyectos de investigación. Recibimos con mucho entusiasmo a la doctora que hoy nos presenta la ponencia magistral Factores de riesgo psicosocial, burnout y afectaciones a la salud en docentes mexicanos. Bienvenida, doctora. Pues muchas gracias, doctora Erika. Muchas gracias por la invitación. De verdad, yo me siento muy complacida y agradezco en todos los sentidos esta oportunidad. Ya he participado con ustedes en otros momentos, entonces, de verdad, ustedes cada año organizan actividades muy interesantes para el área organizacional. Entonces, les agradezco mucho y particularmente que esta esté orientada a la salud ocupacional, a la psicología de la salud ocupacional. Pues sin más preámbulos, pues yo voy a dar inicio, voy a compartir mi pantalla para dar inicio con mi presentación que pues he denominado factores de riesgo psicosocial. Voy aquí a cerrar mi ventana. Factores de riesgo psicosocial, burnout y afectaciones en la salud de los docentes mexicanos. Porque este tema, bueno, yo tengo mucho tiempo trabajando los impactos del trabajo en relación a las condiciones de la salud mental, particularmente la presencia de burnout en profesores universitarios. Dicen que uno investiga los aspectos que le impactan y bueno, a mí me parece muy importante hablar de la salud docente, particularmente la salud psicosocial. Bueno, para empezar, a mí me parece importante recordar lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que es la salud, pues, ¿no? Donde considera que no es solo la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino que tiene que ver con un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social, que incluye el bienestar subjetivo, la autonomía y la competencia. ¿Qué es entonces la salud mental? ¿Qué es los aspectos que nosotros trabajamos? Pues fundamentalmente es igualmente acrecentar la competencia de los individuos y comunidades que le permitan alcanzar sus propios objetivos. No solamente es la ausencia de los trastornos mentales. Entonces, ¿cómo podemos definir la salud mental? Pues como un estado de bienestar donde estos individuos, trabajadores, personas, reconocen sus habilidades y son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar en forma productiva y fructífera y además contribuir con esto a sus comunidades. Entonces, bueno, con este preámbulo, ¿qué es la salud mental en los profesores? Bueno, la salud mental laboral es un concepto que tiene que ver con este aspecto preventivo, es un estado de bienestar que genera de manera integral al trabajador una condición favorable. Por supuesto, este bienestar en ocasiones o a menudo se deteriora y resulta preocupante entre los profesores. También, pues, hay que tener en cuenta que las enfermedades mentales ocupan un
lugar muy importante en algunos trabajos, como en el de Fernández. Se plantea que en algunos lugares es el número 1 de la morbilidad de los profesores. Bueno, por supuesto, todos sabemos que las condiciones de la pandemia generaron condiciones de impacto a la salud mental en todos. De hecho, en el 2019 se habla que una de cada 8 personas, casi 970 millones, padecían un trastorno mental. Y los más comunes son la ansiedad, la depresión, y en el 2020, con la pandemia, aumentaron de manera considerable, pensando en un incremento o estimando un incremento del 26 al 28%. ¿Qué dice la UNESCO particularmente en relación a la profesión docente? Bueno, pues la profesión docente no todo es miel sobre hojuelas. En realidad, la propia UNESCO considera que es una profesión que muestra estas dos caras, pues como el mito de Jano. Por un lado, puede generar malestar o puede generar bienestar, dependiendo de las condiciones en las cuales se ejerce la docencia. ¿Qué es la docencia actualmente? Yo voy a referirme particularmente en relación a pues, situaciones que yo he observado en el ámbito de la educación superior, ¿no? Hoy ya no se considera que es la profesión apostólica que de pronto por ahí se retomaba, ¿no? Sino pues es una profesión que causa malestar, que genera desgaste, a veces es un trabajo forzado, obligatorio, pero sobre todo en la década del siglo pasado, la última década, y muchos aspectos de este siglo, a principios, la primera década, se generó un bajo reconocimiento social y por supuesto, pues es una fuente de riesgos para la salud tanto mental como física. ¿Qué ha generado este cambio en el ámbito de la profesión docente? Pues el modelo económico, todos lo conocemos, sabemos que las políticas neoliberales generaron cambios, sobre todo en el sistema educativo, y que particularmente en lo que es el etos de la profesión docente hubo un montón de cambios que generaron nuevas exigencias hacia el trabajo. ¿Cuáles son estas nuevas condiciones? Primeramente, pues como lo señalé, la desvalorización del trabajo. Ya no era esta idea del gran catedrático, sino pues ya un profesor que tiene que chambearle para generar mejores ingresos. Por supuesto que pues fuimos víctimas en todos los niveles educativos de precarización de nuestro trabajo, de proletarización, ya que muchos profesores o grupos de profesores tuvieron que salir a la calle a defender sus derechos, y sobre todo esta condición de flexibilización del trabajo. ¿Qué impactos tiene esto en las instituciones educativas y en los docentes? Por un lado, pues cada institución educativa con estas nuevas políticas, bueno, no son nuevas, con estas políticas que se implementaron 30 años antes, pues generó que cada institución buscara sus propios recursos. Hubo una deshomologación salarial, a pesar de saber que por la Constitución salario igual a trabajo igual, en términos del desempeño empezó a haber no salarios iguales a trabajos iguales, sino que esta deshomologación generó grupos diferentes dentro de las propias instituciones. A través de estos sistemas de evaluación de los docentes, que generó a su vez impactos importantes en las comunidades, ya que cada docente generó una necesidad de competir por obtener mejores ingresos a través de negociaciones salariales de acuerdo a los resultados de su evaluación. Y esto generó pues estándares de productividad. Cada institución tuvo que determinar qué era lo que los profesores deberían de alcanzar para obtener mejoras salariales. Por supuesto, esto trajo una gran reconfiguración al trabajo docente. Se intensificaron los ritmos de trabajo,
de manera muy importante, pues el trabajo era tranquilo, con su propio ritmo, pero esto generó que se exigiera mayor ritmo de trabajo, mayor intensificación. También la docencia se diversificó, ya no solamente se trataba de dar clases, sino de hacer otras actividades que permitieran generar o incorporar aspectos para la evaluación. Esto trajo una extensión y además también condiciones de intensificación de la jornada de trabajo, horarios más prolongados, donde los profesores, aparte de sus horas contratadas, tenían que trabajar o trabajan vacaciones, fines de semana. También, pues, esto se incrementó a través de cada vez una mayor supervisión y evaluación de este trabajo. ¿Qué generó esto? Pues nuevos perfiles. Perfil que, pues, para el mercado académico son importantísimos porque son aspectos que son evaluados tanto en las instituciones a nivel nacional como internacional. La alta productividad está muy ligada a la mejora salarial, la disminución de la práctica docente propiamente dicha, porque pues esa no generaba ingresos adicionales, la transformación forzada de maestro, en algunos casos a investigador improvisado, gestor y administrador de recursos, cuando podías conseguir pues un proyecto, perseguidor de grados académicos y ser entonces un profesor competitivo en este mercado de trabajo, tanto nacional como internacional, ser exitoso, con grados académicos altos y además con reconocimiento tanto nacional como internacional. ¿Esto qué impactó? ¿Cómo se generó en términos de cambios? Pues no solamente se generó a través de las clases frente a grupo, se integraron tutorías institucionales como parte de este desarrollo de la calidad, participación en proyectos de mejora de calidad institucional, participación en proyectos de innovación educativa o tecnológica como de TICs, participación en proyectos para evitar rezago, organización de programas de servicio social, participación en actualización de programas entre algunos, porque, bueno, se ha diversificado intensamente, pues, ¿no? En relación a las actividades de investigación y vinculación, se desarrollaron líneas de investigación institucional, no solamente en los institutos de investigación, sino en cada facultad se plantearon necesidad de establecer líneas de investigación, gestión de recursos para realizar la investigación, presentación y difusión de resultados, publicación de artículos, formación de nuevos cuadros, organización y participación en eventos académicos, vinculación con el sector productivo. De hecho, hoy una de las características del programa de becas en la UNAM señala que ahora va a ser muy importante evaluar esta vinculación. Factores de riesgo, todo esto nos ha llevado a analizar que estos cambios de trabajo pues generan nuevos factores de riesgo psicosocial en el trabajo docente. ¿Como cuáles? Bueno, pues el incremento de la burocracia, porque hay que llenar 20,000 papeles, 20,000 evaluaciones, 20,000 informes, el decremento de los recursos, la mayor supervisión y pérdida de control del trabajo, la menor autonomía y libertad de cátedra, mayor competencia entre los compañeros por los recursos y también por el reconocimiento, por supuesto. La sobrecarga académica le trae con estos cambios un incremento, mayor dificultad con el trabajo en relación a los estudiantes. Esto se ha visto incrementado después de la pandemia. Estudiantes desmotivados, apáticos. Algunos compañeros dicen, es que todos quieren 10 y no quieren hacer nada. Algunos, no quiero decir que todos, no me atrevo a generalizar, pero ese es el comentario entre los profesores. Incremento de conflictos con compañeros, con estudiantes, con jefes, a veces con supervisores, e incremento de la violencia y el acoso en el trabajo. Esto es algo, pues es preocupante porque está presente en nuestros lugares de trabajo.
¿Qué ha generado? Pues se ha incrementado el estrés en los docentes. Si de por sí es una profesión difícil que conlleva, sobre todo en su tarea fundamental, trabajar con humanos, que además pues tienen su propia autonomía, su propia forma de decisión, sus propios cambios, pues esto ha incrementado con todas las actividades adicionales, pues la presencia de estrés, ¿no? Y pues observamos algunos aspectos como la disminución del compromiso real de algunos trabajadores. Algunos trabajadores se sienten frustrados porque tienen muchas expectativas para adquirir los estándares de calidad y a la hora de las evaluaciones no los obtienen, y esto los lleva a situaciones de frustración, de depresión, de ansiedad, de impacto a su salud mental y por supuesto de aparición de sintomatología, de agresividad, de sentimientos de frustración y de depresión. Bueno, pues para mí todos estos elementos me han hecho pensar que es importante analizar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que pues están presentes en los profesores, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque en el sistema educativo, particularmente en el de educación superior, pues es la formación de nuevos profesionistas, del desarrollo de la ciencia y la técnica, ¿no? Bueno, yo me di a la tarea primeramente investigar cuáles factores de riesgo se habían desarrollado en algunos estudios, ¿no? Cuáles son las características de algunos estudios en México y en algunos otros países donde se caracterizaban estos factores de riesgo en profesores. Bueno, uno de ellos era la falta de reconocimiento social, el tamaño excesivo de los grupos, la falta de recursos, porque los recursos no se distribuyen de manera homogénea, sino hay diferencias, el aislamiento, el temor a la violencia, la ambigüedad de rol, la falta de apoyo social, la mala estructura de la carrera, donde no hay una claridad para poder mejorar y poder tener un desarrollo profesional que permita avanzar, los sueldos inadecuados, el intento por potenciar y sostener estos estándares de productividad académica, el exceso de trabajo, las expectativas incumplidas, la disminución de la autonomía, los estudiantes difíciles y sin motivación, la reducción de recursos, las prácticas administrativas rígidas y burocráticas, los ambientes inseguros. Bueno, en relación a los profesores universitarios, pues esta multiplicidad de tareas que señalé, estas evaluaciones y estas competencias entre los mismos académicos, ¿no? Lo que genera pues una complejidad en su labor y un nivel alto de estrés en su trabajo. Bueno, pues estas son estas condiciones, haciendo una síntesis: mayor supervisión a través de evaluaciones, pérdida de autonomía, incremento de carga académica, cambios en la currícula, incremento del trabajo administrativo que no necesariamente es académico, excesivo número de alumnos, de grupos, bajos salarios. Y entonces, bueno, yo me di a la tarea de construir un modelo identificando estos factores de riesgo que provocan estrés, particularmente estos como son predictores, estas condiciones tanto de depresión como de ansiedad. Sí, entonces, pues planteé pues que cuáles eran estos estresores, estos factores de riesgo que pueden estar ligados a estas manifestaciones de la salud mental o de impactos a la salud mental. ¿Qué hice? Bueno, pues envié inicialmente a 5,000 trabajadores de la UNAM a través del servidor SurveyMonkey un cuestionario en línea que pues tuve en ese momento muy poca respuesta, el 10.8 solo. De esos 5,000 me respondieron 543 profesores. Estos 543 pues eran 51 hombres. Esto fue adentro de la UNAM, en todas las facultades e institutos de investigación. 49% mujeres, con una media de 45 años, con una antigüedad de 19.1,
Participaron 7 institutos de investigación, 10 facultades, 4 multidisciplinarias y 2 departamentos del SUA. Y pues aquí tenemos cuántas, la licenciatura, el 20.26, doctorado 25.41 y maestría 54.33. De estos profesores, pues el 62 eran de asignatura, 38 de carrera, 38%, 42% eran definitivos y 58% interinos, 73% estaba inscrito en un programa de estímulos y 60% tenían un horario mixto. Lo hice en 3 fases. El primero fue un estudio exploratorio a través de redes semánticas. La segunda fue la construcción y la validación del instrumento. Y la fase 3, la elaboración del modelo predictivo de factores de riesgo que están asociados a depresión y ansiedad. Los análisis de los resultados se hicieron a través de una prueba de correlación, una de regresión lineal y otra de ecuaciones estructurales. Este es el modelo de ecuaciones inicial, ya ha cambiado, en los últimos tiempos ha tenido modificaciones. De hecho, la publicación que ya se realizó se volvió a aplicar y se reestructuró esto, pero de entrada fueron estos factores que yo encontré: burocracia, falta de recursos, falta de apoyo del jefe, falta o problemas con la relación con los estudiantes, estresores ambientales físicos, sobrecarga, relación con compañeros e inseguridad en los lugares de trabajo. Estos factores se generaron en una condición de asociación, de correlación con depresión y ansiedad. Ahí yo tomé para medir depresión y ansiedad, la escala de la que todo mundo usamos, acabo de olvidar. Bueno, medí depresión y ansiedad, en donde la depresión, trastornos cognitivos, deterioro de rendimiento y déficit afectivo, que fueron las 3 dimensiones, y de ansiedad, el ámbito subjetivo, neurofisiológico, autonómico y pánico. Entonces vemos cómo estos factores de riesgo, como la burocracia, están asociados, o la presencia de la asociación es mayor en comparación con las demás para el trastorno cognitivo en términos de la depresión, la falta de apoyo del jefe, los estudiantes difíciles, la sobrecarga académica, la relación con compañeros, y para algunos síntomas de ansiedad, también igual la burocracia, la falta de recursos, la falta de apoyo del jefe, las condiciones de sobrecarga académica y la percepción de inseguridad. Cuando hice el modelo a través de hacer un modelo predictivo, pues entonces a través del paso 1 me permitió considerar que la percepción de burocracia y de inequidad, particularmente, que los profesores sienten a la hora del trato que consideran injusto o inequitativo, pues fue la que más explicó esta condición de síntomas depresivos. El paso 2 me lo dieron los estudiantes difíciles, estos estudiantes que los profesores caracterizan como desmotivados, flojos, sin una condición de motivación clara. Y el paso 3, la sobrecarga académica, que fueron los 3 elementos que explicaron el 17% de la varianza. Para el modelo predictivo de ansiedad, en el paso 1 se incluyó la percepción de inequidad, la sobrecarga académica en el paso 2, en el paso 3 los estudiantes difíciles y en el paso 4 la falta de apoyo del jefe. Estos 4 aspectos explicaron el 18.5 de la varianza para ansiedad. De este primer estudio que les quiero presentar, que les presento, ¿qué conclusiones llegué? Bueno, primeramente que las condiciones laborales que generan competencia, productivismo, provocan ruptura del tejido social
y afectan de manera importante las relaciones entre compañeros, jefes y estudiantes. Este incremento de exigencias provoca sobrecarga académica, mayor burocracia e inequidad como fuente de estrés en los profesores universitarios, y que las condiciones de trabajo académico son propicias para desarrollar síntomas depresivos y ansiosos en el trabajo. Después, bueno, lo que quiero presentarles de estos estudios es lo que he venido realizando de evaluación de lo que es el burnout, y como yo ocupo el modelo del profesor Pedro Gilmonte, pues entonces le llamo síndrome de quemarse por el trabajo en profesores. Bueno, aquí fue un muestreo no probabilístico, un diseño descriptivo. Se utilizó información de bases obtenidas en diversos estudios, y lo que utilicé fue una hoja de datos sociodemográficos y el cuestionario del doctor Gilmonte, que lo publicó en el 2005. Ajá. Los datos sociodemográficos, fue una muestra de 2.260 profesores que pues presentan una edad media de 43.7 años con una desviación estándar de 10, el estado civil con pareja el 63.2, 63.6% de mujeres, y esta muestra estuvo distribuida el 25.7 con profesores de primaria, 34.2 de secundaria, 16.9 de bachillerato y 23.3 de universidad. La edad media fue de 40, digo, eso ya la dije, la antigüedad de 15.3, el turno fue de matutino 45.6, vespertino 12.8 y mixto 41.6. Y el 58% de todos los profesores pertenecían a algún programa de estímulos. ¿Qué diferencias por sexo encontré en esta evaluación del síndrome? Nada más recordar rápidamente que el modelo del doctor Pedro Gilmonte integra 4 dimensiones. Una es la dimensión de desgaste psíquico, otro es de ilusión en el trabajo, otro es de indolencia, que eso le llama el SQT-15 o el síndrome de quemarse por el trabajo 15, y con la cuarta, que considera que puede haber mayores impactos graves en la afectación a la salud mental de los docentes, le llama el SQT-20, que integra la culpa. Entonces, las diferencias por sexo, observamos en esta muestra amplia que pues las mayores afectadas por el desgaste son las mujeres. Presentan, por supuesto, desde esta perspectiva, yo solamente estoy presentando los datos que se presentaron como significativos. La indolencia, presentan mayores condiciones de SQT-15, o sea, del síndrome, y de culpa también del SQT-20. Aquí vemos que son los niveles más altos que presentan las mujeres. Ajá. En relación al estado civil, observamos que los que tienen pareja presentan mayor ilusión en el trabajo, y los que no tienen pareja presentan mayor indolencia, o sea, maltrato o cinismo o endurecimiento emocional hacia pues los usuarios de su servicio o con sus compañeros, ¿no? En relación a los programas de estímulo, ubicamos diferencias igual en ilusión y en desgaste. Peculiarmente, los que no tienen o no pertenecen a programas de estímulo presentan menor ilusión en su trabajo, pues esto impacta en el ámbito salarial, pero resulta ser que los que sí pertenecen presentan mayor desgaste psicológico. Por supuesto, tienen que trabajar más para obtener una adicional de trabajo. Las diferencias por turno. Bueno, pues del turno matutino y el mixto, observamos inicialmente
que hubo diferencias tanto indolencia como en culpa. La indolencia fue mayor en el turno matutino y por supuesto también la culpa. Y en relación a las diferencias entre matutino y vespertino, encontramos que hay mayor ilusión en trabajadores del turno vespertino, mayor desgaste en los del matutino, mayor indolencia, mayor SQT15, o sea, mayor burnout, y con culpa mayor igualmente en el turno matutino. En relación al nivel educativo que trabajamos, pues aquí vemos que la ilusión es mayor, por supuesto, en profesores universitarios y menor en profesores de secundaria. En relación al desgaste psíquico, hay mayor desgaste psíquico o presenta mayor desgaste en los profesores de primaria y de universidad sí hay, pero es menor en relación a los otros niveles educativos. En relación a la indolencia, es mayor en profesores de secundaria y de culpa es mayor en profesores igualmente de secundaria. ¿Qué conclusiones de este estudio me llevaron? Pues que las mujeres tienen mayor prevalencia del síndrome, tener pareja incrementa la ilusión y disminuye la indolencia, y pertenecer a programas de estímulos aumenta la ilusión por el trabajo, pero también aumenta el desgaste psíquico. Después, bueno, yo quiero presentarles otro estudio que hice en relación con la educación básica con 3 muestras a lo largo de pues estas 2 últimas décadas, uno en el 2005, otro en el 2010 y otro en el 2018. Fueron en el 2005 698 profesores, en 2010 932, en el 2018 483, con un total de 2.083 profesores con este muestreo aleatorio y con participación voluntaria a través de consentimiento informado. Fue un diseño descriptivo, longitudinal, en diferentes momentos de muestras que se desarrollaron, y utilicé nuevamente esta hoja de datos sociodemográficos y el instrumento del doctor Pedro, que se validó en México en profesores. Y bueno, aquí vemos más o menos las características que tuvieron las muestras, que son fundamentalmente de educación básica. La primera muestra del 2005, pues más o menos son características sociodemográficas homogéneas. Hay más mujeres que hombres, tanto en el 5, en el 10 como en el 18. La edad promedio es de 42, más o menos 41, 42. El estado civil, lo que sí observé es que se incrementó profesores en el 2018 sin pareja, con una antigüedad similar, y el tipo de contrato, pues, de interinato en educación básica se incrementó. También, pues, en relación con el turno, más o menos estuvieron distribuidos de la misma manera. En relación a los resultados del síndrome, podemos observar que la ilusión en el trabajo se decrementó. En el 2005 era de 3.5 y en el 2018 bajó a 2.8. Los cambios que se generaron en términos de las políticas que se aplicaban a los profesores de educación básica fueron impactantes y generaron una pérdida de ilusión importante. También incrementaron el desgaste psíquico, y además este desgaste pues estaba presente en el 2005, pero con 1.6, pero para 2018 se incrementó a 2.1. La indolencia igual se incrementó, la culpa de igual manera, y el síndrome ya en su conjunto también se incrementó de una manera muy importante. Esto me da pauta para reflexionar que estas condiciones de política educativa aplicados en general a todos los niveles, pero particularmente educación básica, han tenido costos en relación a la salud mental de los profesores muy fuertes. En relación, el modelo de Gil Monte habla del perfil 1, que son los 3 síntomas
fundamentales y el perfil 2 que lo considera como más grave. Bueno, en cada año podemos observar que se incrementó, pero particularmente en el 18 se incrementaron los casos del síndrome y se incrementaron los casos graves de presencia del síndrome. Bueno, de este estudio, pues consideramos que estos profesores de educación básica han perdido drásticamente la ilusión en su trabajo y se han incrementado el desgaste. No sé si ustedes me dicen más o menos cómo voy, si todavía tengo un poquito más de tiempo. 3 minutos, doctora. Ajá, para ver si con esto, quería hablar un poco de las medidas preventivas, pero pues solamente lo que voy a mencionar es que es importante, sí hay medidas preventivas en el trabajo, pero estas medidas tienen que ver con las condiciones concretas de resultados de evaluación de diagnóstico y que tienen que ser a través de los niveles, no solamente individual, porque siempre que tenemos impactos en la salud mental, en los trabajadores a veces consideramos que es una responsabilidad individual y yo creo que es muy importante si estamos analizando que los impactos de los docentes tienen que ver con las condiciones que han venido cambiando y además las nuevas exigencias, no podemos reducir las formas de prevención o de intervención solo al ámbito individual. Hay que incorporarlo a nivel organizacional, hay que incorporarlo a nivel grupal, por supuesto a nivel individual y sobre todo incorporar un enfoque de género. Pues hasta ahí le voy a dejar. Hay algunas otras cosas que hubiera querido compartir, pero eso va a ser para otras próximas. Muchas gracias. No sé si estamos bien, estamos a tiempo. Muchas gracias, doctora. No me veo porque no tengo permiso, pero aquí ando. Ok. Muchas gracias por esta ponencia tan importante, no solamente para el área organizacional, sino también para el área de la educación, porque a veces se nos olvida que las instituciones educativas son para los docentes la organización donde trabajan. Entonces, a veces se nos olvida esa parte que también somos trabajadores y también estamos expuestos a factores de riesgo que no son considerados porque muchas veces no somos vistos como pertenecientes a una institución, cuando en realidad sí también pertenecemos a una institución. En el chat la mandan a felicitar, hay muchísimos comentarios de muchas felicidades por la ponencia, muchas gracias por el tema y nos hacen algunas preguntas muy concretas. Nos pregunta a Ana Luisa que si nos puede dar sus datos de contacto para comunicarse con usted. Sí, cómo no. También nos pregunta Rafael, más bien le pregunta a Rafael Velázquez, ¿cómo incidir de forma integral en los entendidos sociolaborales y socioemocionales de docentes de tal forma que se rompa el paradigma de competencia que ha impuesto el neoliberalismo? Bueno, creo que primeramente, desde mi punto de vista, es entender qué nos está pasando, conocer, tener datos de estos impactos, pues, ¿no? Creo que eso es como número uno. Dos, replantearnos esta necesidad. En todos los estudios que realizamos en el ámbito organizacional, consideramos que variables como la satisfacción laboral, como el apoyo social, sobre todo el apoyo social, que es una variable muy poderosa, que puede ayudarnos a evitar el estrés, pues tendríamos que recordarla. Yo recuerdo que en mis inicios de profesora de la FES, pues siempre había convivencia con los compañeros, había espacios de convivencia, quizás a lo mejor decíamos, eran festejos del fin de año, pero todo eso se ha ido perdiendo. Hacíamos encuentros pues este tipo de encuentros, pero los hacíamos colectivos, siempre los auditorios estaban llenos, los compañeros conocían a muchos profesores, pero había muchos vínculos y estos, con lo de los programas de estímulo, se han roto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo digo, desde mi punto de vista, que hay que restablecer
esta condición de organización colectiva. ¿Qué quiere decir esta organización colectiva? Este encuentro de apoyo social que nos permita tener mejores condiciones para tomar decisiones. Hoy, por ejemplo, tenemos muchísimos temas como docentes que tenemos que reflexionar porque de eso depende de nuestra contratación, nuestra estabilidad, nuestro salario, nuestras evaluaciones, muchas cosas, y nunca las planteamos de manera colectiva. Siempre las queremos resolver individualmente. Entonces, yo creo que volver la vista hacia lo colectivo, hacia el análisis, sin tener, porque ya también se ha generado algunas formas no correctas de este tipo de encuentros a veces, ¿no? Para muchos es pelearse. No, aquí la idea es integrarse colectivamente y tener una identidad colectiva, que creo que ese es un elemento que hay que promover. Muchas gracias, doctora. Hay muchas preguntas. Voy a hacerle la siguiente que tiene que ver más bien con la organización, que en este caso son unas instituciones educativas, que pregunta Alicia Tejeda Flores. ¿Cómo lograr que institucionalmente haya una mayor empatía y compromiso hacia las personas docentes? Hacia el personal docente, yo creo que, primeramente sigo insistiendo, si no conocemos datos, si no hacemos evaluaciones, ahorita yo en un proyecto que estoy de inicio en este año, del año pasado, y un PAPIT, estoy planteando una evaluación a mi facultad, a mis docentes, a los docentes de las 7 carreras, 8 carreras que tenemos en la FES Zaragoza, en Campus 1, Campus 2 y Campus 3. El problema es que muchos profesores no quieren participar, les cuesta trabajo tener credibilidad en lo que se está haciendo, se quejan de que no hay una visión para ellos, y cuando empezamos a trabajar para evaluar cómo está la situación del estrés, muchos dicen, ay no, qué aburrido, eso para qué, ¿no? Creo que esa es la primera condición, tener un diagnóstico en cada escuela, y segundo, promover. Yo sí creo fundamentalmente programas y proyectos de bienestar docente. Hay de bienestar para los estudiantes, pero para promover bienestar docente hay poquitos. Me decían que en salud mental, pues, de la UNAM, atienden a profesores que tengan impactos, pero creo que en cada escuela lo que tenemos que hacer no es esperar que se nos enfermen los docentes, sino hacer programas de prevención, de bienestar colectivo, organizacional, propuestas que nos permitan mejorar. Entonces, programas de bienestar docente, creo que eso es fundamental. Ok, muchas gracias, doctora. Otra pregunta más que sí nos da tiempo de hacer. Nos dice Laura Ordaz, si tiene identificada alguna relación entre el burnout y los docentes contratados por horas. Supuesto que sí. Sí he hecho estas diferencias entre profesores de asignatura y profesores de tiempo completo. Claro que sí. Los profesores de asignatura, el problema que tienen fundamentalmente es la inestabilidad en relación a su contratación, y por lo tanto ellos tienen más número de grupos, más número de alumnos, y entonces los impactos de las condiciones de estrés y de burnout están por ese lado. Para los profesores de tiempo completo, a diferencia, sobre todo es la cantidad de trabajo por su perfil, porque tienen que investigar, porque tienen que buscar proyectos, porque son evaluados por otra parte, y como todo implica mayor incremento o decremento de tu salario, pues los impactos son más fuertes. Creo que sí hay diferencias, lo he hecho evaluaciones con profesores de CSH y de prepa, sí tengo estudios al respecto, no los presenté ahorita, pero sí tengo estudios al respecto, que es ahí donde hay más profesores de asignatura, y los impactos sí son diferenciales en términos de la depresión y de la ansiedad, más depresión, quizás manifestaciones en términos de carga de trabajo y de exigencia, porque a los profesores de tiempo completo sienten que pues sí ganan mejor, pero la presión para mantener esos estándares los lleva a incrementar la presencia de manifestaciones cardiovasculares o de paros cardíacos. Ya los profesores de asignatura, la frustración, el enojo,
la molestia y la inestabilidad en términos de comprometerse con su profesión o con su actividad. Y es lógico, si tienen que buscar 3 o 4 trabajos pues es muy difícil tener un compromiso de estabilidad, ¿no? Okay. Muchas gracias, doctora. Hay más preguntas, desafortunadamente no podemos hacerlas todas, pero si quieres se las podemos hacer llegar y si nos permite dar las respuestas en nuestro muro del Facebook. Claro, sí, nada más aquí les puse mi correo, saraunda@unam.mx, para que lo puedan compartir. Sí, ahorita ya lo vamos a compartir en YouTube. Ahora sí, me voy a permitir leerle la constancia que le vamos a hacer llegar por medios electrónicos. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la División de Estudios Profesionales y la Coordinación de Psicología Organizacional otorgan la presente constancia a la doctora Sara Guadalupe Hunda Rojas por su participación como ponente en la conferencia magistral Factores de Riesgo Psicosocial, Burnout y Afectaciones a la Salud en Docentes Mexicanos, durante la primera jornada de Psicología de la Salud Organizacional y del Trabajo, Retos y Avances, 50 años de experiencia, efectuada el 24 de abril del 2023. Por mi raza, hablaré el espíritu. Muchísimas gracias, doctora, y los invitamos a que continúen con las siguientes ponencias de la jornada. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación.